Buenas tardes para todos los hermanos. La enseñanza del día de hoy se encuentra en Lucas capítulo 23. Vamos a leer del versículo 44 al versículo 47. El título del mensaje en esta mañana es Consumado es. En estos versículos de Lucas 23 se describe de una manera bien breve cómo fueron las 3 últimas horas de la muerte de Cristo. Y hace como unos 2 mensajes atrás predicamos acerca de los versículos anteriores, que fue la conversión del malhechor en la cruz y cómo este es una evidencia de que la salvación es un milagro 100% de Dios. Y bueno, sería una pena realmente no continuar con estos otros versículos donde se explica cómo es posible esta salvación. El tema principal de cada iglesia, o debería ser, es la salvación. Y conocer estos versículos, en mi opinión, de todos los versículos en la Biblia que habla de salvación, si yo fuera a escoger algunos, serían estos aquí, porque habla si lo entiendes realmente de manera profunda, es que ves cómo es que funciona la salvación de los creyentes. Vamos a leer, dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Que Dios reciba la gloria y la honra. Cuando usted lee la vida de Cristo, sobre todo en este último día, usted tal vez piense que Cristo fue una víctima de la injusticia humana. Todas las cosas que padeció, sobre todo en este último día, toda esta secuencia de juicios falsos, porque de manera clara siempre se ve que Cristo era inocente, pero de todas maneras es condenado a muerte. Y como Cristo es la única persona que ha caminado a esta tierra sin pecado, se pudiera decir que de todas las cosas injustas, de todas las cosas malas que ha hecho el hombre, esta ha sido la peor. Lo peor que ha hecho un tribunal humano ha sido condenar a Cristo en la cruz, porque no tenía pecados. Y vemos cómo ellos tornaron todas estas horas en un show de comedia, se burlaron, le escupieron, ensaltaron toda esta idea de que Cristo era un rey y le pusieron una corona de espinas y un manto y un cetro falso, y cuando lo crucificaron pusieron 2 malhechores a su izquierda y a su derecha, como diciendo que son los mejores personajes de su corte. Hasta ese punto llegó la burla, y todo esto lo hicieron tanto el pueblo como los líderes judíos y los soldados romanos. Un show de burla y comedia. Pero dice la palabra, esto duró 3 horas o más de 3 horas. Algo terrible les interrumpió, y fue que Dios de repente apareció, y esto es lo que queremos hablar en esta mañana. Cuando se habla de la muerte de Cristo, normalmente solemos decir, bueno, Cristo murió por nuestros pecados, y eso está bien. Y decimos, Cristo murió por amor. Y es verdad, Cristo mismo dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Él mismo lo dijo. Todo esto es algo que debemos resaltar. Pero nos tendemos a enfocar más bien en la parte física del sufrimiento de Cristo, las heridas. Pero recuerden que, no es que la intención no es disminuir o desvalorizar el sacrificio de Cristo desde el punto de vista físico. Sí, fue grande, pero recuerden que los ladrones también pasaron por lo mismo. Inclusive muchos otros mártires después sufrieron cosas peores. Y los apóstoles fueron también crucificados y muertos. En fin,
no puedes enfocarte solamente o enfatizar demasiado el sufrimiento de Cristo de la manera física, porque entonces te pierdes el verdadero significado de lo que realmente ocurrió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz, que realmente es relevante para nosotros, es lo que Dios hizo ahí. O sea, el mensaje de la cruz o este momento de crucifixión no es tanto acerca de la muerte de Cristo, sino acerca de lo que Dios hizo allí. Dios derramó su ira. Eso fue lo que realmente importó. No es la justicia humana, no es que el amor de Cristo, no es el sufrimiento físico, sino lo que realmente nos da salvación es que allí Dios hizo algo muy importante. Y es por lo cual el milagro de la salvación es posible. Jesús fue crucificado, según vemos ahí, a las 9 de la mañana de la semana de las Pascuas. Se cree que es el viernes, o sea, en Passover Week. Y las siguientes 3 horas, luego de que tienen burlas y todo el abuso y la blasfemia y las torturas por parte de los soldados, es que Él es crucificado. Y dice la palabra en el versículo 44, cuando era como la hora sexta. O sea, ellos no tenían un reloj, como lo tenemos nosotros ahora. Ellos no medían el tiempo de la misma manera y las horas inclusive duraban distinto tiempo dependiendo de la estación del año. Pero una cosa sí era clara y era que la sexta hora del día era mediodía, era cuando el sol estaba en el centro. Esto es muy importante. Es primavera, el sol está brillando y son las plena 12 del día. Además, también es importante saber que esta celebración de las Pascuas empieza con la luna llena. Vamos a ver por qué esto es importante. Una aclaración antes de seguir. En el relato que hace Juan acerca de la crucifixión de Cristo, él dice que Jesús estaba ante Pilato. Dice el Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, o sea, dice que a la hora sexta fue que empezó la oscuridad, pero aquí está diciendo Juan que a la hora sexta fue que él todavía estaba en el palacio de Pilato. ¿Y cómo puede ser? Esto no es una contradicción, simplemente lo que pasa es que cuando tú estás en el dominio romano, tú usas el tiempo o cuentas el tiempo como lo cuentan los romanos. Y para los romanos el día empieza a las 12 de la mañana. Y en el calendario judío empieza a las 6 de la mañana. O sea, él está en casa frente a Pilato a las 6 de la mañana. Luego es crucificado a las 9. Dura 3 horas todo el show y toda la burla, y a las 12 es que viene la oscuridad. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. En griego, literalmente, esto significa que el sol faltó. El sol se emitió, se acabó, cesó. Entonces, imagínense que en pleno día se oscurezca todo. No hay luz, no hay estrellas, no hay luz. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era malo. Imagínense ustedes burlándose de Cristo en la cruz y que de repente tu mundo se oscurezca. Pánico. Y recuerden que aquí no hay electricidad. Y lo único que tenían eran las lámparas esas de aceite, y a mediodía no creo que nadie anduviera cargando con esas lámparas. Y la oscuridad duró 3 horas. No se sabe cuál fue la extensión, si solo hay el Calvario o Jerusalén o toda Judea. La palabra dice toda la tierra. Yo creo que Jerusalén entera se oscureció, estuvo sumergida en oscuridad. Ahora, ¿qué causó esta oscuridad? Bueno, muchos creen que fue, o sugieren que fue un eclipse, porque alrededor de los años 29
después de Cristo y año 33 hubieron 2 eclipses. Pero yo no simpatizo mucho con esta idea porque el problema es que es imposible que exista un eclipse. Claro, siempre se busca la manera de ver cómo esto ocurrió naturalmente, pero es imposible porque en luna llena no puede haber eclipse. Eso lo sabían ellos. Otros dicen que fue una tormenta de arena. Tampoco tiene mucho sentido porque la palabra hubiera hablado de una tormenta de arena porque la tormenta hubiera sido algo más significante, más importante que decir que hubo oscuridad. Esto fue una oscuridad. Otra alternativa muy famosa es que fue Satanás, porque Satanás muchas veces es vinculado con lo oscuro, con las tinieblas, pero eso es realmente desde el punto de vista moral o desde el punto de vista espiritual, pero esto es tinieblas reales, naturales. Entonces lo único que queda es que estas tinieblas fueron causadas por Dios mismo. Es lo único que tiene sentido. ¿Qué usted cree? Que los judíos en ese día, cuando todo se volvió oscuro, hubieran dicho, un eclipse. No, porque es luna llena. O sea, cuando es luna llena, está el sol, está la tierra y la luna está detrás. Un eclipse de sol, o sea, cuando tú eclipsas el sol cuando la luna está al frente. Y es que ves la sombra, pero si la luna está detrás, es imposible. Eso ellos lo sabían. Y para que de todas maneras se saltó esa clase en la escuela, igual, un eclipse dura 2-3 minutos, máximo 7 minutos. Fueron 3 horas. O sea que no, eso no es un eclipse. Ellos sabían que este evento no natural había sido causado por Dios, porque no es la primera vez que esto sucede. Dice en Génesis capítulo 15, dice Dios viene a hacer un pacto con Abraham para bendecirlo. Y los pactos en ese tiempo se hacían, las personas cogían y mataban animales y lo picaban al medio y ponían unas mitades aquí y otras mitades acá, y las personas caminaban por el medio de todo aquello lleno de sangre y hacían un pacto. Ese era el pacto de sangre. Bueno, el pacto que Dios hace con Abraham es así mismo, lo que es un pacto que es unilateral, y Dios coge y pone a Abraham a dormir. Y dice la palabra, hizo un horno humeante y una antorcha de fuego y que pasaran por entre las mitades de los animales. Y dice el versículo 12 en Génesis 15, y sucedió que a la puesta del sol el terror de una gran oscuridad cayó sobre él y hubo densas tinieblas. O sea, en muchas ocasiones cuando Dios aparece, sí, Dios es luz, pero cuando Dios aparece, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, siempre hace referencia a densas tinieblas. Cuando Dios mandó la plaga a Egipto, hubo una plaga que fue la plaga de las tinieblas. Dice que era tan oscuro que inclusive podía tocar de lo densa que era. Entonces, cuando Dios aparece para juzgar, aparece de esta manera, con tinieblas. Y hay un término, una frase, es una palabra, de hecho, en el Antiguo Testamento que se usa mucho en la profecía, y es el día del Señor. El día del Señor es aquel día final. Es como que ahora es el día de los hombres ahora andan y desandan, pero va a llegar el día que va a ser el día del juicio, el día del Señor. Bueno, en ese día, según las profecías que se leen en Joel y en Amós, dice, habrá en la tierra, los cielos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen. Son características del día del Señor. Y las estrellas pierden su resplandor. El sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y dice, y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga en mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Está claro. Es Dios. Y los judíos sabían que esta oscuridad sobrenatural, que también la experimentaron cuando estaban frente al monte Sinaí, era siempre Dios, y siempre era que Dios venía a hacer juicio. Siempre era la ira de Dios. Bueno, los que estaban allí, cerca de la cruz, estaban haciendo lo que estaban haciendo. Ellos pensaron que Dios había venido a castigarlo por lo que estaban haciendo. Es lo más lógico.
¿Por qué Dios no hace justicia? Mira lo que le están haciendo a Cristo. Porque dice el verso 48, dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se golpeándose el pecho. Esto es un signo de duelo, de miedo. Es como diciendo, de lo que nos libramos. 3 horas de oscuridad. ¿Usted pensaría que Dios vino a defender a su hijo, a castigar a los líderes judíos? Eso es lo que yo quisiera, a castigar a los romanos. Pero Dios viene en ira y Dios viene a juzgar, pero no a ninguno de ellos, no a los pecadores, sino a Cristo. De la misma manera que va a haber, este día es como la primera parte del día del Señor. En el día final, Dios va a juzgar al mundo pecador, pero en este día, Dios está juzgando a los salvos, a los creyentes, castigando obviamente a Cristo. Esto es lo que ocurrió por 3 horas. Dios derramó sobre su Hijo su ira a favor de todos aquellos que habrían de creer. Fíjense que esta es la copa. Esta es la copa que Cristo no quería beber. La noche antes, en el Getsemaní, Cristo estaba anticipando estos momentos. La primera vez que yo leí esto, ya yo lo he hablado en algunas ocasiones, yo pensé, pero bueno, ¿qué cosa más contraproducente? Cristo viene al mundo con una tarea bien específica, que es morir por los pecadores, y a última hora se nos echa para atrás. Porque por el sufrimiento en la cruz, como que no. Cristo le dijo al Padre estas palabras: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el único momento, hermano, en que la voluntad del Padre es distinta a la voluntad del Hijo. Estamos hablando de algo serio. Por eso es que no puede ser que Cristo tuviera miedo de sufrimiento físico, porque, yo no lo pasaría, pero muchos valientes sí pasan eso. Él no puede estar queriendo poner a un lado la salvación del mundo por unas horas. Es que eso no era el miedo, eso no era lo que le preocupaba a Jesús. A Jesús lo que le preocupaba era lo que le iba a hacer el Padre. Durante 3 horas, Cristo ni habló, y el terror dominó la tierra. Todos los que estaban haciendo chistes y burlas, ahí no hubo nada. La gente que estaba ahí ni las manos podían verse, temblando de miedo. Sea lo que sea que Cristo aguantó ahí del Padre. Imagínense la ira de Dios sobre todos los pecadores que al final se salvan, porque de alguna manera hay que pagar los pecados, sobre Cristo. Tanto fue lo que hizo Cristo en el Calvario, que inclusive Satanás tiene que guardar silencio cuando va a acusar a los escogidos de Dios, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás es un ser envidioso, que odia a Dios, y como no puede hacerle nada a Dios, bueno, quiere hacer algo a la Escritura. Y cuando tú y yo pecamos, Satanás va a decirle: mira lo que hace, mira el pecado, ¿por qué no lo mandas para el infierno? Y ahí viene el abogado, que es Cristo. Y Satanás tiene que guardar silencio, porque algo hizo Cristo en la cruz ahí, un trabajo completo de aguantar nuestra ira, que Dios tiene derecho a salvarnos a nosotros. Aquí es donde cobran entonces sentido las Escrituras, como que Él llevó nuestros pecados. Dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, para que nosotros estuviéramos en paz, Cristo tuvo que ser molido. Es que no hay palabras, puedes buscar las peores palabras en español, en el idioma, de lo que Dios le hizo a Cristo, no se puede escribir. Cristo tenía miedo y molido por nuestros pecados. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, y sobre todo que era inocente, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La enemistad que teníamos con Dios en ese momento ahí fue restablecida.
Pero fíjese, no hubiera bastado con que Cristo hubiera muerto y ya. No. Cristo tuvo que aguantar ese castigo infinito de Dios por 3 horas. Obviamente los que no se salvan no logran vivir porque es que no hay el único ser que puede aguantar un castigo de Dios de esta índole es uno igual a él y es Cristo. Ningún otro ser puede salir ileso de esta ira de Dios. Dice la Biblia que Dios destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Dios trajo el infierno a Jerusalén en ese día. Y Cristo absorbió toda esta ira. Tanto de los que eran salvos antes, y los que fueron salvos en esos días, y de los que fueron salvos después. Cristo dijo, Mateo 27:46, alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que pasó Cristo fue algo triste, abandonado. Que es la única vez, fíjese, en el Nuevo Testamento, que Cristo se refiere al Padre como Dios. Siempre siempre había tanta comunión, tanto relación, amor, que siempre Cristo decía Padre a Dios. Esta es la primera vez que dice Dios mío, Dios mío. Tú dices, bueno, ¿será que a Cristo no, por lo que pasó, como que no ama al Padre? O no. Lo que pasa es que lo que se quiere mostrar aquí con esta frase que Cristo dice es que cuando usted mira en el Nuevo Testamento, inclusive el mismo Cristo, cuando usted repite 2 veces la misma palabra, como cuando le dijo a Simón, 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 el diablo ha pedido tu alma a ser zarandeado. O Marta, Marta. O Jerusalén, Jerusalén. Cristo se llamaba Jerusalén, Cristo se llamaba Marta, Cristo se llamaba Simón. No es cuestión de amor, sino es cuestión de que está como decepcionado por lo que siente. Está como desconsolado. Porque esa es la característica del infierno. No es solo que Dios te castiga, sino es que Dios no está ahí. Dios literalmente abandonó. Es la única ocasión en que Cristo está solo. Dios tuvo que abandonarlo y Cristo siente todo este sufrimiento, pero para cómo tampoco hay consuelo de parte de Dios. El infierno es un lugar donde Dios va a castigar, pero Dios no está ahí para consolar. Dios mío, es un recordatorio al mundo que no se arrepiente, que el infierno es así, de esta manera. Pero Cristo pasó todo esto por nosotros. Alabado sea su nombre. Dice, no solo hubo oscuridad en esas 3 horas. O sea, pasaron otras cosas. Dice que el sol se oscureció. Al final de la oscuridad, miren lo que pasó. Este es el versículo 45. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y ha habido oscuridad por 3 horas, ¿no? Ni puedes ni verte las manos y de repente llega la corriente. Y en Jerusalén todo el mundo ya sabe quién está causando esa oscuridad. Esto no tiene precedentes, ellos saben. Y los sacerdotes, recuerden que en este tiempo de las Pascuas está todos los peregrinos, todos los judíos, todo el mundo está ahí. Dice, se cree que por lo bajito casi 1 millón de personas estaban en ese lugar. Cientos de miles, 1 o 2 millones de personas. Y ellos están preparándose para los sacrificios. Esto es lo que hacían en la fiesta de las Pascuas. Y ya habían perdido 3 horas de oscuridad. Y el cordero que se sacrificaba, o sea, los corderos eran varios, los corderos pascuales se hacían como de las 3 de la tarde a las 5. Ya más o menos eran las 3 ya. O sea, hay que correr. Pero mientras ellos están en este negocio, aturdidos todavía por la oscuridad, apurados porque hay que hacer los sacrificios, de repente se escucha un sonido saliendo del mismísimo lugar santísimo. El velo. Dice que se rasga
de arriba a abajo. En el templo habían 13 cortinas que se estipulaba que cubrieran varios lugares, pero la más importante era la que cubría el lugar santísimo, el lugar donde nadie podía entrar. Y Dios mismo ordenó que esa cortina estuviera ahí para bloquear el acceso. Esto quiere decir que el camino hacia Dios, fíjense, las religiones lo que hacen es crear de alguna manera el acceso a Dios. Pero esa cortina ahí, lo que quería decir es que el acceso a Dios estaba bloqueado. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote, solo un momento, para rociar sangre y salir para pedir por los pecados del pueblo. Inclusive tenía que entrar con una soga amarrada al pie porque pudiera ser que Dios también le quitara la vida al sumo sacerdote, luego de días y 10 días de preparación. Esa era la única manera de entrar ese momento una vez al año al lugar santísimo. O sea, el camino a Dios no había sido oficialmente abierto hasta este momento. Luego que Cristo paga por los pecados del mundo, ya el camino al Padre es abierto. Por eso Cristo dijo, consumado es. It is done. O sea, la cruz simboliza la expiación de nuestros pecados. El velo simboliza el camino a Dios, el acceso al Padre. Y esto es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el nuevo pacto. Cuando esto sucedió, ya el templo es algo que está obsoleto. Los sacrificios de animales que nunca quitaban el pecado, que simplemente era un símbolo, era una sombra de lo que Dios iba a hacer, obsoleto. Todo el sumo sacerdote, los demás sacerdotes, nada de esto ya es necesario ni cumple ningún objetivo, porque ya tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Ese día, Dios sacrificó su Cordero Pascual. Dice en Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, este es el autor de los Hebreos explicando, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y sigo, Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que no solo fue que el velo se rasgó en ese momento, sino que para acentuar este proceso, este suceso, dice en Mateo que además que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice que también tembló la tierra y las rocas se partieron. Y obviamente esto tampoco es un terremoto natural. No. Como tampoco lo fue la oscuridad, sino que esto es la presencia de que está haciendo eso es Dios mismo. Le digo, los judíos sabían estas cosas porque ya ellos son eruditos de la Escritura. Y esto pasaba mucho en el monte. Cada vez que Dios venía, la tierra temblaba y las piedras también se partían. Nada de esto es natural, es sobrenatural. Entonces este es el día de la ira de Dios. No sobre los pecadores de ese tiempo, no sobre los líderes ni los romanos, sino sobre los que en un futuro serían llamados justos a través de Cristo Jesús. Luego de haber Dios satisfecho su justicia y el velo haber sido abierto, esta amistad con Dios es restablecida. Y gracias a Cristo podemos entrar, pero con libertad. Fíjense que ahora nosotros nos parece raro porque, o sea, es raro realmente, pero no nos parece raro porque estamos acostumbrados. Nosotros venimos a orar a Dios con una libertad tremenda y nosotros nos quejamos con Dios. Y le pedimos cosas y venimos a las programaciones y sentimos su presencia. Y en la casa sentimos su presencia. Y eso es como algo normal. Bueno, esto antes no era posible.
Ahora sí podemos venir confiadamente. Pero antes no era así. O sea, que alcanzar la salvación costó mucha sangre y sacrificio. Cristo cargó todo el pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, nos es transferida su justicia. En ese momento, fíjense que nosotros yo vengo a Dios, ni siquiera a veces importa mucho si estoy enfadado o no, ni siquiera eso importa. Yo vengo a estar a Dios humillado, y cuando Dios mira desde su trono y me ve que vengo, Él no ve un pecador. Él me ve como que yo no he roto un plato. ¿Por qué? Porque si Dios ve que un pecador viene a donde está Él, no hay manera. Si tú no vienes con Cristo, Dios no le queda de otra que destruirte. Entonces, cuando tú vienes, dice la Biblia que tú estás cubierto con el manto de justicia de Dios. Es como un disfraz que tú tienes. Cuando Dios mira, Dios no te ve a ti. Dios el que ve realmente es al Hijo. Como mismo en aquel día, por esas 3 horas, Cristo se puso el manto del pecado de nosotros. Y Dios realmente el que veía ahí no era el Hijo. Porque el Hijo no tenía pecado. Dios no veía a nosotros ahí. Entonces, este milagro de la salvación ocurre cuando tú reconoces que eres pecador y que no hay manera de tú ser salvo ni de venir delante de la presencia de Dios porque no estás limpio. Y tú crees en la obra que hizo Dios en ese día. Cuando esto es el milagro de la salvación, ahí es cuando tú entonces te cubres con el manto de justicia y así caminas hasta que llegas al cielo. Otro efecto de la obra de Cristo. Dice en Mateo 27:52, que algo extraordinario también ocurrió. Si somos salvos, pero ¿cuál es la evidencia? Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, luego de Cristo, que es la primicia, es el primer fruto de resurrección, muchísimas personas, muchos seguidores que habían muerto en esos días, lo más probable, o recientemente, dice que aparecieron a la gente. O sea que es una evidencia de que lo que hizo Cristo ahí realmente sí tiene poder y es real. Es que los muertos en Cristo van a resucitar. Y resucitaron y fue testimonio. Y los judíos, fíjense, por mucho que intentaron callar lo que ocurrió en la cruz, no hubo manera. Porque muchas personas, la gente del barrio que estaba muerta hacía semanas o meses o años, de repente viva, testificando de que habían sido resucitados por Cristo. Eso sí es salvación. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjense que esto de clamar a gran voz es algo sobrenatural. Por eso es que yo sigo pensando que Cristo, la copa amarga que él no quería beber no era el sufrimiento físico, eso para él no era nada. Si miran todo lo que pasó, y dice que clamó con gran voz. Así fue el triunfo de Cristo, así de grandioso. Porque si tú estás muriendo de muerte de cruz de manera, o sea, un hombre normal, tú no puedes ni hablar porque te asfixia. Y dice que Cristo clamó a gran voz, como si no estuviera muriendo de crucifixión, porque esto no fue lo que pasó ahí. Y qué lindo, ya no le dice Dios mío, sino Padre, denotando que esta dulce comunión ya con su Padre ha sido ya restablecida, consumado es. Dios sacrificó a Cristo. Este fue su Cordero, su propio Hijo, su primogénito, según la ley. Ahora, ¿cómo respondemos, para terminar ya, cómo respondemos a este milagro de la salvación? Hay un ejemplo, que es el último versículo, que dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. O sea, la reacción
que debemos tener luego de haber experimentado nosotros la salvación o cualquier otra persona la salvación, después de haber visto la gracia de Dios, la única reacción válida que uno puede tener es alabanza. Es como cuando te dicen que cuando vienes a un culto de espera, tú lo único que tienes que hacer aquí es alabar, es gloria nada más. Esto es lo que produce la salvación, alabanza. Dice Apocalipsis, digno es el Cordero que fue inmolado. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fíjate, desde el principio de la creación, dice la palabra que todo lo que Dios hizo, ¿para qué lo hizo? Para su propia gloria. Todo Dios lo hace para la alabanza de su propio nombre. Pero de todas las cosas que Dios creó y que Dios hizo, lo más grande es la salvación. Este es el sello de lo que le da a Él la gloria suprema. Es su gracia. No solo nosotros, sino también los ángeles. Nosotros, dice la palabra, que ¿qué vamos a hacer en el cielo? Alabarle. ¿A qué se refiere eso? Eso no se refiere a un coro cantando, no. De la manera que sea que lo estemos haciendo, nuestra presencia en el cielo, nosotros vamos a estar tan agradecidos. Ahora nosotros no entendemos bien la salvación y de lo que Dios nos libró. Pero en el día que estemos en la patria celestial, que sepamos todas las cosas, nuestro agradecimiento va a ser tanto que la eternidad no va a alcanzar para alabar a Dios. Los ángeles, fíjense, los ángeles del cielo, cuando nos vean caminando por las calles de cristal, calles de oro, y patinando por el mar de cristal, ellos no lo pueden creer. ¿Cómo es posible que estas criaturas pecadoras, Dios haya tenido tanta misericordia y tanto amor y los haya traído para el cielo y los haya transformado y los haya salvado? Es una cosa que no se puede creer. Y eso va a provocar en los ángeles tanto gozo que ellos se vienen para Dios y lo alaban también por toda una eternidad por ser tan misericordioso y tan amoroso. Nosotros vamos a hacer una prueba viviente de lo grande que es la gracia de Dios. Alabado sea Dios, es lo único que podemos decir, por su plan de salvación. Y alabado sea el Hijo por morir en esa cruz. It is finished. It is done. Consumado es. Amén.